se tiene que conformar un par de matrices más. Una que es la matriz diagonal D, que se conforma justamente como su nombre lo indica, es una matriz diagonal, de manera tal que los valores característicos van a estar sobre la diagonal principal, y a ambos lados de la diagonal principal, lógicamente los valores son 0. Y con esos valores dispuestos en la diagonal principal, vamos a conformar una nueva matriz que es semejante a la original, y que está constituido por los autovectores, por los vectores propios que nosotros hemos logrado, dispuestos en columnas, y esas columnas están debajo de cada uno de los, o respetando el orden en que se han puesto los autovalores en la matriz diagonal. Dicho esto, vamos a ver, se procede a determinar si una matriz en ese momento es que conteniendo estos valores que yo le estoy mencionando, estas matrices, la matriz original A, la matriz diagonal D conformada por los autovalores, la matriz que me va a servir a mí para poder determinar si es diagonalizable, en definitiva la matriz A, en este caso es una matriz que podemos llamar P, conformado por los autovectores, y nos quedaría, estos son los datos que nosotros tendríamos para ver si una matriz es diagonalizable. Y quedaría, como último paso, encontrar la matriz inversa de esa matriz P. Todo esto lo vamos a ir analizando a medida que vamos trabajando sobre el ejemplo. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, como está establecido acá en la parte de abajo, es decir, la matriz original A, la matriz diagonal D, la matriz P y la matriz inversa obtenida, nosotros podemos determinar que si se cumple con esta igualdad, entonces sí, la matriz en estudio es diagonalizable. Comenzamos con la secuencia, haciendo lo que ustedes ya lo han visto en la clase pasada, el discriminante que se conforma a partir de la diferencia de dos matrices, en este caso la matriz original 1 menos 2, 1, 4, leído por filas, a la que se le resta el producto del escalar lambda por la matriz identidad del mismo orden que esta que tenemos a la izquierda. Esto al fin, obviamente, de que podamos hacer la diferencia entre estas matrices. Trabajando con matrices de orden diferente, obviamente que no podemos hacer esta diferencia. Si ustedes van a irse dando cuenta a medida que estamos transcurriendo con esto, que lo que es necesario conocer, tener un bagaje de conocimiento, o conocer, digamos, las temáticas anteriormente tratadas, los prácticos anteriormente vistos, porque acá tenemos desde resolución de sistemas de ecuaciones de segundo grado, dos incógnitas, de tercer grado con tres incógnitas, operaciones de matrices, aplicamos para la obtención del determinante, aplicamos también, si son ecuaciones de segundo grado, lo podríamos hacer de manera conformando un sistema de ecuaciones, o aplicando el método resolutivo determinante de 2 por 2, que era el más fácil. En el caso de que tuviéramos nosotros que trabajar con un determinante sobre una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, ya tendríamos que trabajar, en este caso, con reglas de Ruffini, como para reducir la ecuación de tercer grado a una ecuación de segundo grado, un producto de una ecuación de segundo grado por el polinomio que resulta de x más menos a, que ustedes también lo han visto en cuanto a resolución de ecuaciones. Pero la temática sigue siendo, digamos, la técnica a aplicarse sigue siendo la misma. Bien, nosotros tenemos un determinante de la diferencia de dos matrices y que le igualamos a 0.
Los motivos de la misma ustedes ya también lo han visto, así que vamos a ir, digamos, tratando de concentrarnos en lo que es la diagonalización. Hacemos la diferencia entre ambas matrices, 1 menos alfa, menos 2 menos 0, 1 menos 0, 4 menos alfa, y llegamos a este resultado. Yo lo voy haciendo paso por paso para que ustedes lo vean, pero no es absolutamente necesario llevarlo a simplemente que ustedes vean la secuencia resolutiva. Tengo un determinante de 2 por 2. ¿Cómo lo resolvemos? Hacemos el producto de los elementos ubicados en la diagonal principal de esta matriz menos el producto de la diagonal o de la contradiagonal de esta matriz. 1 menos alfa por 4 menos alfa, y la diferencia con el producto en la contramatriz, en la contra diagonal, que es menos 2 por 1. Cuando nosotros obtenemos este valor, y ahora vamos a esta situación. Nosotros tenemos un término lineal que se repite, es decir, tenemos dos términos lineales, un término cuadrático y tenemos dos términos independientes, porque no tienen, no están en producto o no son coeficientes de alguno de estos valores de lambda. Entonces, lo que hacemos es ordenar la ecuación y tenemos una ecuación de segundo grado que se asemeja justamente a esta ecuación que tenemos acá, ax cuadrada más bx más c igual a 0, es decir, esta es la representación general de la ecuación de segundo grado. Esta era digamos, aplicando el Bhaskara, nosotros teníamos que para obtener los valores de la incógnita de una ecuación de segundo grado, era, aplicábamos esta ecuación. Era el coeficiente lineal, ¿no es cierto?, del término lineal, cambiado de signo, más o menos la raíz cuadrada de este coeficiente lineal elevado al cuadrado, menos el cuádruple producto entre el coeficiente de la potencia de x cuadrado y el término independiente, todo sobre 2a. Ahora, nosotros, como decía, esto es originalmente Bhaskara. Aplicado acá, nosotros vamos a tener lambda, es decir, vamos a obtener los autovalores o los valores propios o los valores de esta matriz. De acuerdo a lo que nosotros teníamos acá, reemplazamos el valor del coeficiente de b, era menos 5, en eso tenemos que tener mucho cuidado con los signos, porque podemos aplicar o respetar la técnica, pero los resultados van a variar si es que no tenemos en cuenta esos signos. Por ahí parecieran insignificantes, pero la realidad es esa. Entonces, B cambiado de signo por esto, es decir, yo tenía menos 5, se hace 5, más menos, acá tengo el discriminante. B al cuadrado, que es 5 al cuadrado de 25, menos 4 por 1 y por 6. Es decir, menos 24, esto es fácil, y tengo 5 más menos 1 dividido 2. Ahora, de esto que tengo acá, 5 menos 1, 4 dividido en 2, me da el primer lambda. Si aplico la suma, 5 más 1, 6 dividido en 2, me da el segundo lambda. Y entonces yo tengo ya los dos autovalores, que es lo que necesitamos como primer paso. Ahora, cada autovvalor me tendría que generar un autovector, como mínimo. ¿Por qué? Porque si los autovectores resultan en números menor que el orden de la matriz, obviamente que no, toda esta técnica que venimos aplicando va a fracasar. La matriz tampoco va a ser diagonalizable, es decir, no podemos encontrar los valores transformados que corresponden a él. Entonces, con el lambda 1 igual a 2, este lambda, este autovalor, genera este autovector. Ahora, ¿cómo hacemos? Reemplazamos a lambda por este valor.
Era 1 menos lambda, reemplazado es 2, menos 2 queda como está, es decir, reemplazamos los valores de lambda en lo que era la diagonal principal de esta matriz. Ahora, esto sería como es la representación de un sistema de ecuación de manera matricial igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Lo podemos trabajar a esto a través de operaciones, digamos, de filas. Operaciones elementales entre filas u operaciones elementales entre columnas. Yo elegí las filas para seguir esta conformación. Entonces, ¿qué tengo? 1 menos 2 es menos 1, menos 2 queda como está, este también sigue en el mismo valor, 4 menos 2, 2, y lo igualo al vector nulo, es decir, a 0, 0. ¿Por qué? Porque el vector nulo de r cuadrado tiene las dos componentes 0. Este es fácil, razón por la cual tengo que elegir un pivot dentro de la matriz. El pivot tiene que ser 1. Puedo elegir cualquiera de estos, pero ¿para qué me voy a complicar la vida eligiendo un pivot negativo o eligiendo un pivot que sea negativo y que es distinto de 1? Si tengo un pivot 1, entonces trabajo con esto. No significa que esta deba ser sí o sí. Ustedes tienen que elegir entre estos. Bien, elijo el pivot 1 y digo, y aplico la operación elemental entre filas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que el resto de los elementos de la columna del pivot se transformen y sean 0. Para lograrlo a esto, digo, este valor le resto al valor que está dentro de su misma columna, pero en la fila 1. 1 menos 1, 0. Ustedes ven que esta pila se la ha replicado en este caso. Y me queda encontrar estos valores de acá. Y 2 menos 2, por esta, digamos, porque es de la normativa que yo he aplicado, 2 menos 2 es 0. Entonces lo ubico acá, 0 más 0 es 0. Ahora, ¿qué logro yo de esto? Que si esto lo vuelvo a transformar en una ecuación, digo que 1 por x, es decir, x, más 2y es igual a 0. Despejo el valor de x y queda como que es igual a menos 2 veces el valor de y. Entonces, esto que tengo acá me está dando la condición o la norma que tengo que aplicar para determinar si los pares ordenados que pertenecen al espacio, digamos, que aquellos pares que pertenecen al espacio cumplan con esta condición. Entonces, ¿cómo queda en este caso el concepto? Que el espacio del autovalor lambda 1, que es igual a 2 en este caso, está formado por pares ordenados que pertenecen a R cuadrado, porque todos los pares ordenados que representan los vectores originados por estos autovalores están en R cuadrado, forman parte de R cuadrado. Entonces decía que el espacio lambda 1, originado por el autovalor lambda 1, está formado por vectores representados por este par xy perteneciente a R cuadrado, con la condición de que todos y cada uno de estos vectores cumplan esta limitación, si le podemos llamar. Es decir, que la primera componente sea igual al duplo cambiado de signo de la segunda componente. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar la dimensión de este espacio correspondiente al autovalor. Una forma de encontrarlo es de esta manera. La dimensión del espacio es igual a la dimensión del espacio al que pertenece el vector menos el número de condiciones que debe cumplir. En este caso, la dimensión del espacio es 2, como ustedes ven, han trabajado con un espacio R cuadrado, en un espacio R cuadrado, y que la condición que tiene es que es una sola condición, que la primera, digamos, la primera parte de este duplo sea igual a menos 2 veces la segunda componente.
Entonces, de esto me queda que la dimensión de este espacio es igual a 1. Ahora, tengo la dimensión de este espacio. Ahora, yo quiero saber el autovalor, el autovector que me ha generado este autovalor. Entonces, lo trabajo de esta manera. Cualquier autovector tiene, o cualquier vector propio, como quieran llamarle, tiene esta composición, xy. Ahora, xy traducida a la condición establecida en este caso es menos 2i. ¿Por qué? Porque x, la primera componente, era igual al duplo de la segunda cambiado de signo. En este caso, menos 2i. Y la segunda componente queda como está. Ahora, yo puedo expresar esto también sacando factor común, la componente i, que es la que se repite en ambas partes de este par, y me queda i igual a menos 2 por 1. ¿Qué significa esto? Que esto sería el autovalor, el autovector, perdón, generado por el autovalor lambda 1 igual a 2. Ahora, cuando yo he sacado los lambda 1 y lambda 2, veo que esto no se repite. Entonces, el lambda 1 igual a 2, que es lo que yo tenía, tiene una multiplicidad algebraica 1. Y su multiplicidad geométrica, es decir, la cantidad de vectores que estos han originado, es también 1. Así que coinciden ambos. Esto es digamos, un concepto que se maneja. En este caso, yo tengo el segundo autovalor, lambda 2 igual a 3, que me va a originar el segundo autovector, o el segundo vector propio. Como ustedes verán, se repite toda la operación. Yo tengo en esta matriz que ustedes habían visto, que ya era el resultado de la diferencia entre la matriz original y la matriz que resulta del producto de lambda por la matriz identidad de igual orden a la matriz original, acá me quedaba 1 menos lambda, menos 2, 1, 4, menos lambda. Entonces, ¿cuánto vale lambda? En este caso que lo estamos reemplazando, vale 3, y tenemos que lo reemplazamos en la diagonal principal, el resto de la matriz queda como está, y llego a estos valores. 1 menos 3, menos 2, menos 1, 4 menos 3. ¿Qué es lo que hago en este caso? Vuelvo a lo mismo, es decir, este es más fácil todavía porque yo veo que esta fila es la combinación lineal de esta fila multiplicada por 2, o por menos 2 en este caso. Pero en este caso, como que quiero yo continuar con esta operación elemental entre filas, multiplico, tomo este pivot de nuevo, también podría haber sido esto, como les dije, o cualquiera de estos, pero se sigue otra secuencia que le agrega más pasos. Si ustedes se sienten cómodos haciendo o eligiendo otro pivot, ya no hay ningún inconveniente en ese sentido. Yo voy por este caso por el camino más fácil que ver. Entonces, esa fila la ubico tal como está y tomo, y tengo que hacer la operación entre la fila 1, entre la fila 2, perdón, y la fila 1. Yo digo, el duplo de la fila 2 se le suma a la fila 1 y su transformado va a ocupar el lugar de la fila 1. Entonces, ¿cómo hacemos? 2 por cada elemento de esta fila. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 0, 0, menos 0, 0. Entonces, me queda esta fila es significativa. Me queda que x más y igual a 0, es decir, que despejando x igual a menos y. Ahora, si yo tengo que hacer, en este caso, encontrar el espacio generado por lambda 1, digo que son todos los vectores que conforman a R cuadrado, por lo tanto tienen dos componentes, pero que tienen como condición de que su primera componente es igual a la segunda cambiada de signo. Entonces tengo una sola condición.
La dimensión de R cuadrado es 2. El número de condiciones a cumplir por estos vectores representados por este par es una sola, que x igual a menos y. Entonces, 2 menos 1 me da 1, que es la dimensión de este espacio. Entonces, en resumen, el autovalor lambda igual a 2 tiene un valor 3. La multiplicidad algebraica es 1 porque no se está repitiendo, y la multiplicidad geométrica es 1 porque yo puedo encontrar este vector que se ha generado en definitiva. ¿De qué manera? De nuevo, ponemos un vector genérico, digamos una representación, un vector general de R cuadrado, es una componente X y una componente Y. En este caso, para que, como cumple esta condición, entonces yo ubico en lugar de X en este par, va a ser el valor que le corresponde, cumpliendo la condición, que es menos Y. Y la segunda componente de este par queda como está. Una vez que tengo esto conformado, este par también puede ser traducido como el producto entre un escalar y el vector correspondiente. ¿Cómo logro este vector correspondiente? Sacando afuera como factor común y. Menos y dividido y me da menos 1. Y dividido y igual a 1. Entonces, en definitiva, el autovector generado por el autovalor lambda sub 2 igual a 3 es este que tengo acá. Ahora, hasta el momento, digamos, como prácticamente hemos venido repasando lo que se ha visto tanto en la teoría como en la práctica. Ahora, entramos a la matriz A averiguar o investigar si es diagonalizable o no. Para que, en forma resumida, para que ustedes sepan si es diagonalizable la matriz, en algunos textos ustedes van a tener que se debe satisfacer esta igualdad. D igual a P a la menos 1 por A y por P, o A igual a P por D por menos P elevado a menos 1. Ahora, si ustedes ven, en este caso es una operación entre matrices. La matriz A es la matriz original, es decir, la matriz que se le da como dato en un principio. La matriz D es una matriz diagonal del mismo orden que A, y que de manera tal que en su diagonal principal se ubican los autovalores lambda. Esos autovalores pueden ser ubicados siguiendo la secuencia lambda 1, lambda 2, lambda 3, según sea la ecuación que se está analizando en la matriz, el orden de la matriz que se está analizando. O puede ser lambda 2, lambda 1, lambda 3. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, en qué orden ha sido ubicado dentro de esta matriz diagonal los autovalores, porque recordemos que cada autovalor generaba un autovector. Entonces, y la matriz P es la que está conformada por los autovectores que se los dispone en columna, pero siempre teniendo en cuenta el orden en que tenemos los autovalores ubicados sobre la diagonal principal de la matriz B. Repito, si yo tengo lambda 1 y lambda 2 dispuesto en ese orden en la matriz principal, en la diagonal principal de la matriz B, entonces en la matriz P el primer autovector va a ser B sub 1, que va a conformar la primera columna, y el segundo autovector es la segunda columna de esta matriz P. Ya lo vamos a ver nosotros en este ejemplo que tenemos acá. Nosotros teníamos esta situación. Supongamos, tenemos la matriz A, para que sea más, digamos, específica. Perdón, chicos, yo estoy en pantalla completa, así que si ustedes necesitan hacer alguna consulta, por favor, háganla vía micrófono, no tengo problema. ¿Profe? Sí, no.
La matriz P, siempre Sí, una matriz no singular, o sea, es invertible, siempre. no, justamente esa es la situación. Nosotros tenemos como dato esa matriz, pero tenemos que, como ustedes van a observar dentro de la secuencia operacional, tenemos que confirmar si esa matriz tiene inversa o no. Si no tiene inversa, obviamente que entonces la matriz A, que es la matriz original, no puede ser diagonalizada. ¿Mm? ¿Está contestada la pregunta? Bien, gracias. No, por favor. Gracias a usted por consultar. Bien, les decía que cualquiera de estas dos igualdades nosotros podíamos aplicarla acá. Siempre tengan en cuenta, porque a mí también ya me ha ocurrido, que en este caso la matriz diagonal es igual al producto de la inversa de la matriz P multiplicado por A y por P. Pero la otra es partiendo de que ubicando en el primer miembro de esta igualdad a la matriz original A y después este producto tiene que satisfacer esta igualdad. Es la matriz P formada por los autovectores, la matriz D formada por los autovalores y multiplicado. Esto es multiplicado por la matriz P a la menos 1, que es la inversa de esta. Ya lo vemos en esta situación. Nosotros teníamos la matriz, para que sea más visible, parto de esta igualdad. ¿Qué datos tengo para esta igualdad? Tengo la matriz A, que es la matriz original o la matriz que me han dado a mí para que yo analice. También tengo la matriz diagonal porque ya obtuve los autovalores. Y esos autovalores están dispuestos dentro de esta matriz diagonal en la diagonal principal. Repito, al ser una matriz diagonal, los valores significativos se encuentran en la diagonal principal y los valores no significativos o iguales a 0 están sobre o ambos lados de la diagonal principal. ¿Y qué es la incógnita que me queda a mí? P a la menos 1, es decir, la matriz inversa de P. Entonces nosotros tenemos que comenzar a buscar esto. Ahora, los autovectores que nosotros habíamos logrado eran menos 2, 1, menos 1, 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Aplicamos el método de Gauss-Jordan, ¿se acuerdan? Por eso yo les decía que ustedes debían tener un conocimiento y vean de qué manera se van enlazando o vinculando conocimientos recibidos en anteriores prácticos. En este caso, ¿se acuerdan que el método de Gauss-Jordan se aplicaba a los efectos de obtener, entre otras cosas, el rango de una matriz? Y si nosotros ubicamos a la derecha de la matriz que estaba siendo investigada, la matriz identidad, nosotros encontrábamos si esa matriz tenía inversa o no. Para que esa matriz tenga inversa, después de una sucesión de operaciones elementales, me quedaba sobre el final que acá tenía una matriz identidad y acá otra matriz, de tal manera que el producto entre esta matriz y esta que resulte de acá me da la matriz identidad. ¿Cómo lo vamos a comprobar en este modo? Tengo esta. Partamos con esta operación. Hacemos pivot, lo tengo acá. Entonces digo que si al duplo de la fila 2 le sumo la fila 1, encuentro el transformado de la fila 1. Entonces pongo la fila 2, quedaba como está, y multiplico por el duplo y le sumo la fila 1 para lograr el transformado o la nueva fila 1, si ustedes lo quieren llamar así. Entonces tengo 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 0, más 1 es 1. 2 por 1, 2, queda acá. Ahora, obviamente yo elegí este pivot. Por lo tanto, no puedo elegir otro pivot u otro valor que esté ni en la fila ni en la columna. Obviamente acá mucho menos que menos porque yo ya transformé
la columna de valores que están por encima del pivote. Entonces, me queda para elegir este pivote. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ubico esta fila, tal como está, y me dedico a hacer cero los elementos, en este caso, el elemento que está en la misma columna que el pivote. Para hacerlo cero a esto, tengo que multiplicar por menos 1. Entonces digo, menos 1 por la fila 1, le sumo la fila 2, y ese resultado es la segunda fila transformada. Entonces, ¿cómo trabajo esto? Esto queda como está, obviamente. Menos 1 por 0 más 1 me da 1. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1 más 0 me da menos 1. Menos 1 por 2 es menos 1. Menos 2, perdón, más 1 es menos 1. Adelante al cálculo. Porque es fácil solamente. Bien, entonces, acá tenemos otra situación. Elegí un ejemplo simple en cuanto a la obtención de los valores, pero también tiene algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros habíamos obtenido acá una matriz identidad, pero no estaba dispuesto correctamente. Entonces hacemos un paso más para obtener, miren ustedes la diferencia que existe, porque si obtengo la matriz identidad acá, les decía, la matriz que está a la derecha es la inversa de esta matriz original con la que habíamos comenzado. Si ustedes, lo dejo para que ustedes lo comprueben, hagan el producto al revés a ver si es qué es lo que logra. Bien, entonces, yo quiero hacer una comprobación de que esta matriz realmente es la inversa. Entonces, el producto entre la matriz inversa y la matriz P me tiene que dar igual a la matriz identidad. Se hace el mismo trabajo, es decir, esta es operación de matrices o productos de matriz. Como recalco, ustedes, en este caso, es sencillo, pero cuando tengamos una matriz de orden superior a 2×2, una matriz de 3×3, una matriz de 4×4, ya la cosa está cambiando, entonces nosotros debemos saber, tener conocimientos significativos respecto de lo que es operaciones de matrices, operaciones elementales por fila, método de Gauss-Jordan, el método de Gauss, cómo se obtenían los determinantes por Laplace, por Sartre, de acuerdo al grado de la matriz con la que se estaba trabajando. Así que siempre es necesario hacer un pequeño repaso sobre conocimientos anteriores. Acá, esta notación que tengo acá me dice que esta matriz está acá. Que esta matriz es la que está en este caso y que el producto de ambas matrices me da la matriz identidad. Tendría que darme la matriz identidad. Si esto no ocurre, entonces tenemos un problema. Es decir, no podemos comprobar o verificar que se cumple esta igualdad. Y tampoco podríamos comprobar o verificar que se cumple con esta igualdad. Entonces, el concepto final sería que no es diagonalizable. En este caso, hacemos el producto menos 1 por menos 2 y se le suma a ese el producto de menos 1 por 1. Cuando hago el producto entre dos factores negativos, me da un valor positivo. Que 2 menos 1 por 1 es menos 1, 2 menos 1, 1. 1 por menos 2 es menos 2, 2 por 1 es 2, menos 2 más 2, 0. Repito, es decir, tomo la primera fila, la multiplico por la segunda columna de esta otra matriz, y en la intersección de fila y columna ubico su resultado. De la misma manera que hice acá, es decir, primera fila por primera columna me da este valor de acá. Segunda fila, por primera columna me da este valor que tengo acá. Después tomo primera fila por segunda columna y obtengo este valor. Segunda fila por segunda columna obtengo este valor. Nosotros hemos partido de la premisa que el producto de una matriz, de la matriz inversa por la matriz P, me da la matriz identidad. Entonces, ¿se ha cumplido con esto? Bien. Entonces, yo ya tengo, nosotros sabíamos que para comprobar
esta igualdad, ya teníamos como dato la matriz original A, que es la que vimos al principio de este ejemplo práctico, la matriz diagonal, que resultaba de ubicar sobre la diagonal principal los autovalores obtenidos, y la matriz P, que era la matriz conformada por los autovectores generados por los autovalores y dispuestos en columna, respetando el orden en que estaban los vectores, los autovalores dispuestos en la diagonal principal de la matriz D. Bien, entonces, de esto que tenemos acá, traducida, esta igualdad era menos 2 menos 1, 1, 1, en la matriz P. En la matriz diagonal teníamos lambda 1, lambda 2. Por eso yo tengo en la primera columna, lo tengo al primer lambda. Entonces, en la primera columna de la matriz P lo voy a tener al autovector 1. En la segunda columna de la matriz diagonal D lo tengo al lambda 2. Entonces yo voy a disponer en la matriz P el segundo autovector. Y esto era la inversa de esta matriz que teníamos acá. Entonces, hacemos la matriz P por la matriz D. Entonces ubico la matriz P, ¿cierto? Que sirve para saber si es que es diagonalizable o no, la matriz original A. Lo ubico acá en el ángulo inferior izquierdo de esta cruz que tengo acá. Acá estoy ubicando o identificando el producto entre las matrices que yo voy a realizar. Esta matriz, ubico acá, esta matriz la ubico acá. Me da como resultado, haciendo la misma operación, menos 2 por 2, más menos 1 por 0. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 1 por 0 es 0, o sea que menos 4 más 0 es menos 4. Hago lo mismo para obtener este valor. Primera fila, hago el producto de los valores de primera fila con los valores que están dispuestos en la segunda columna. Menos 2 por 0 es 0, menos 1 por 3 es menos 3. Repito esta operación con la segunda fila de la matriz P y con la primera columna de la matriz D y me da este valor. Luego, para finalizar, hago este producto, esta fila, el producto entre esta fila y esta columna y me da este valor. Ahora, yo obtuve la matriz resultante del producto entre matrices. Obviamente que se trata de matrices para que dos matrices puedan pueda realizarse un producto entre dos matrices, deben cumplir una condición, que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Entonces, si eso se cumple, lo podemos hacer. Ahora, yo obtuve del producto entre esta y esta matriz, obtuve una nueva matriz, la que yo le llamo C. Me queda, para saber si esta igualdad se verifica, me queda hacer el producto por esta otra matriz. Entonces, tome el resultado de este producto, lo ubico acá, por eso le llamo C, y en el ángulo superior derecho ubico la nueva matriz que tengo acá. Perdón, la matriz inversa de la matriz P, que la tengo acá. Dije nueva matriz porque era la matriz incógnita que yo tenía y que pude lograr a través de la aplicación del método de Gauss-Jordan para obtener la inversa de una matriz. Bien, entonces, vuelvo a repetir la secuencia operacional, producto de elementos de la fila por la columna, lo ubico acá, la sumatoria de los productos de esta fila por esta columna, lo ubico acá, hago lo mismo
con los elementos de la segunda fila y de la primera columna, segunda fila y segunda columna. Bien, como ustedes ven, el resultado, esta matriz y esta matriz, me dicen de que se ha verificado esta igualdad. Entonces, como se cumple la ecuación A igual a P por B por P a la menos 1, entonces sí, eso significa que A es diagonalizable. Quiero dejar otro ejemplo, porque por ahí muchas veces uno cree que al ser simple no va a haber problema. Yo tengo una matriz original 1, 0, 3, 1, leído por fila. Bueno, se hace la misma operación que teníamos antes, ¿no es cierto? Teníamos que restar el producto de lambda por la matriz diagonal, que es del mismo orden de esta matriz. Dicho esto, hago hago la diferencia entre estas dos matrices y me da este valor. 1 menos lambda en diagonal principal, y esto queda como está. Si yo tengo que resolver el determinante de esta matriz, es el producto de los elementos ubicados en la diagonal principal menos el producto de los elementos que se ubican en la contradiagonal. Lo tengo acá. Eso es igual a 0. Lo puedo llevar a ser una ecuación cuadrática para respetar el sistema que venimos trabajando hasta el momento. Esta ecuación cuadrática la ordeno, es decir, de manera decreciente según su grado, 2, 1, 0, 0 en cuanto al coeficiente, lambda a la 0 sería igual a 1. Bien, 1 por menos 1, 0. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Hablo lo mismo que teníamos hasta el momento, es decir, tengo la ecuación, digamos, la forma general de una ecuación de segundo grado, aplico Bhaskara, como ustedes ya lo han visto, nada más que como ha sido al principio, posiblemente ya se lo han olvidado, pero ¿qué tengo acá? El valor A, en este caso el coeficiente del término cuadrático vale 1, el valor B, que es el coeficiente del término lineal, vale menos 2, no se olviden de este signo, y el término lineal, acá menos, pero en realidad está mal puesto, es más, porque 1 menos 0 es 1. Por eso, este término acá está bien puesto, acá lo puse bien. Bueno, aplicado Bhaskara con estos datos que tenemos acá, me da como resultado menos 2 elevado al cuadrado, porque el término de B es menos 2, ¿no? Menos 2 elevado al cuadrado. Y no se olviden, no pongan menos, si ustedes no tuvieran este paréntesis de acá, se lee como menos el cuadrado de 2, sería igual a menos 4. Pero como ustedes están diciendo, el cuadrado de menos 2, a través de este paréntesis, entonces ahí sí, al ser una potencia de exponente par y de base negativa, se transforma, su resultado va a ser positivo. Bueno, entonces ustedes tienen menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Entonces a mí me queda 2 más menos 0, dividido 2. Entonces esto me genera un lambda 1, 2 menos 0 es 2, dividido 2, 1. Un lambda 2, 2 más 0 es 2, dividido 2, 1. Entonces yo tengo acá una situación. Tengo que los autovalores son lo mismo. Y tengo un cambio en ese sentido. Si yo quiero generar el vector B sub 1, tomo el autovector B sub 1, tomo el autovalor lambda 1 igual a 1, lo reemplazo en la diagonal principal a ese valor de lambda, y tengo llevado a una operación matricial, tengo esta situación. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0,
¿cierto? El 0 de acá queda como está y el 3 queda como está acá. Acá, lo único que me queda hacer es encontrar el pivot. Para el 3 no puede ser pivot, tiene que ser, para traducirlo o reducirlo a la forma de un pivot, tiene que ser multiplicado toda la fila por un tercio. Entonces, toda la segunda fila se multiplica por un tercio y su resultado conforma la nueva fila 2. En este caso es esta. Bien, como ustedes verán, no puedo elegir en ningún, obviamente que acá no podía elegir pivot porque pertenecía a la fila, y si quisiera tampoco lo podría hacer porque el valor es 0. Tampoco puedo elegir un pivot acá porque pertenece a la columna del pivot y si quisiera tampoco lo podría hacer porque tiene valor 0. Entonces me quedaba este único valor, que al ser 0 tampoco puedo elegir ese valor. Razón por la cual traducido a una forma, a una ecuación sería x más 0 igual a 0. Es decir, que x es igual a 0. Ahora, el espacio conformado por lambda 1 son los vectores de forma xy perteneciente al cuadrado, tal que cumplen con la condición de que su primera componente sea igual a 0. Hacemos todo el mismo sistema, la dimensión de ese espacio es 1, porque es la diferencia entre la dimensión del espacio al que pertenecen los vectores menos la cantidad de condiciones que tiene. La cantidad de condiciones es 1, que es x igual a 0. Razón por la cual la dimensión es 1. Ahora, volvemos a esto, digamos, un vector perteneciente a R cuadrado, representado de manera genérica como x igual a y, si nosotros lo llevamos a que cumpla con esta condición, que me dice que la primera componente es igual a 0, entonces eso significa, la segunda componente queda como está, pero la primera componente es igual a 0, de manera tal que yo estoy identificando ahí un autovector que pertenece, digamos, estoy ubicando un par ordenado que pertenece a este espacio bajo esa condición. Obviamente puedo sacar factor común y. ¿Por qué? Porque 0 sobre i sigue siendo 0, ¿no es cierto? Que es lo que tengo acá, y que i dividido i me da igual a 1. Entonces, yo tengo un vector lambda 1 igual a 1, y como tengo un vector lambda 2 igual a 2, entonces tiene una multiplicidad algebraica 2, mientras que su multiplicidad geométrica es igual a 1, porque me está generando la base que genera es de un solo vector, es decir, lambda 1 es igual a 1, me genera este autovalor, me genera este autovector, que es... Sí, señor. Disculpe, profe. No vi cuando sacó las raíces, pero el lambda 2 Sí, también vale señor. 1. Por eso que... Sí, Ah, señor. bien, bien. Justamente porque... Podemos diapositiva anterior. Sí, mira, tendría que volver, pero... Ah, no era más así, eso era mi... Claro, lo que pasa es que te quedaba, creo que quedaba 2 más menos 0 porque el discriminante era igual a 0. ¿Entendés? Entonces, el discriminante, que era la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, te daba igual a 0. Entonces, traducido quedaba 2, que era 2 más menos 0 dividido 2. Por eso dije, 2 menos 0 es 2, dividido en 2, 1. Justamente para que noten la diferencia. Y el lambda 2 era 2 más 0, 2 dividido en 2 igual a 1. Por eso, claro, al restar o al sumar 0 a cualquier otro número, me da el otro número, obviamente, ¿no? Así que, bueno, entonces por eso te daba un lambda 1 igual a 1 y un lambda 2 igual a 1. Ahora, pero, ¿qué pasa? Lo único que puede haber generado el lambda 1, lo único que puede generar es un solo vector. Entonces, como yo tengo un solo autovector, al tener un solo autovector, entonces no puedo generar, no puedo, digamos, la cantidad de autovectores es menor al orden de la matriz, razón por la cual no puedo continuar trabajando.
Dice, por eso puse en este caso que como el número de autovectores generados en este caso es uno solo, resulta menor al orden de la matriz original, la base tiene un solo vector. Entonces esta matriz directamente no es diagonalizable, es decir, no puedo seguir avanzando y obviamente no voy a conseguir encontrar los elementos que constituyen la igualdad para saber si una matriz es diagonalizable o no. En este caso, la matriz se dice es no diagonalizable, por esta condición que tengo acá. Número de autovectores generados menor al orden de la matriz original. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? No, quedó entendido por mi parte. Bien, gracias. No se olviden de esto, que parece un chiste, pero la realidad es que más de una vez me ha pasado. Cuando creen entender el tema de matemática, pasa al siguiente problema. Ojalá que haya contribuido a que ustedes estén así y no que sea como alguna vez se me ocurrió a mí, que bajé a los golpes de la escalera y no deslizándome. Bien, muchas gracias por su atención. Espero haberle sido útil. Y bueno, cualquier cosa, nosotros estaremos respondiendo a la consulta que ustedes puedan hacer. Gracias, por favor, profesor. gracias a ustedes por la atención. Que estén muy bien. Hasta luego.